El artículo que les voy a presentar se titula Usar la realidad virtual para aumentar la percepción, mejorar la adaptación sensoriomotora y cambiar nuestras mentes. Es una mini revisión que se centra en el estudio de entornos virtuales para aumentar las funciones cerebrales al mejorar la percepción, provocar el comportamiento motor automático e inducir la adaptación sensoriomotora. La realidad virtual. Esta nos permite crear la inmersión del sujeto en un entorno virtual, el cual será contemplado a través de unas gafas o instrumentos de realidad virtual, lo que permite simular una experiencia sensorial completa dentro de un ambiente artificial. Vale, aunque existen diferentes tipos de realidad virtual, y creo que ya esto lo habían comentado anteriormente, no necesariamente se tiene que hablar de tridimensionalidad, pero en la creación de entornos virtuales sí es necesaria esta tridimensionalidad, porque es lo que va a permitir al usuario que se pueda, o sea, la inmersión completa dentro de este entorno y que pueda crear y que se pueda crear como esa sensación de moverse dentro del mundo virtual. Generalmente la percepción de estos movimientos ocurre como resultado de un estímulo físico y visual combinados. Aunque en ausencia de estímulo físico, la persona podría experimentar una sensación de automovimiento. Vale. El artículo nos habla del uso, del uso de entornos virtuales para favorecer lo que sería el aumento de las funciones cerebrales o el aumento cerebral. Teniendo en cuenta que nuestro cerebro pues, es el que opera o el mando en todas nuestras funciones, cuando hablamos de aumento, también estaríamos hablando de que esto se puede presentar tanto en nuestro sistema inmune como en la mejora de la sensación. Por ejemplo, en la sensación, cuando empezamos a sentir como que ciertas molestias visuales y luego vamos como al optómetro, vamos al médico y nos recetan gafas con aumento, inicialmente nos molestan un poco, pero luego pues logramos como adaptarnos y es aquí donde tendríamos otra función de lo que sería el aumento cerebral, que es la adaptación. Y pues ya también hemos mejorado la sensación de molestia de no ver bien. Otras mejoras en el aumento cerebral son la adaptación sensoriomotora y la mejora de los déficits perceptuales. Por ejemplo, yo tengo un amigo que sufrió un accidente de moto, pues una moto, o sea, como que estaba arreglando la moto y no sé bien qué fue lo que pasó, pero total que la moto como que le explotó y una de las piezas de la moto pues le saltó al ojo y le afectó, o sea, le tuvieron que operar, le tuvieron que sacar el ojo. Después de la operación, él me contaba que él estaba todo el tiempo en el hospital, que si lanzando una moneda como para intentar atraparla. Y entonces me decía, todo el tiempo se caía en el hospital, solamente como todo estaba en silencio, se escuchaba la moneda que caía. Y pues para él era muy difícil agarrarla. Pero porque la percepción de su espacio había cambiado. Su campo visual pues ya obviamente no era el mismo, pero con el tiempo pues fue mejorando. Es decir, su campo visual y la percepción de su entorno se fue adaptando. La medida que se utiliza para medir estas mejoras es a través de la observación, lo que supone un inconveniente. La realidad virtual se puede aplicar también para facilitar el aumento de funciones cerebrales, en la mejora de la percepción o para compensar un déficit, ya que la tecnología de la realidad virtual pues permite que las representaciones tanto de la persona como del entorno que lo rodea pues permite alterarlas o permite que se vean aumentadas. Vale, los órganos omnidireccionales tienden a ser flexibles entre sí, lo que va a facilitar lo que va a facilitar experimentar una reasignación visomotora que incluso en un mundo completamente invertido se llegue a sentir como normal. Es decir, adaptación, o por lo menos yo lo relaciono con lo que sería la adaptación.
Por ejemplo, no sé si alguno vio alguna vez la película El Origen, en la que podían entrar como en los sueños de otros y crear entornos y sacar información del inconsciente de la persona y pues sí del cliente y cosas así. Pues yo creo que este sería un ejemplo de un entorno virtual, ya que se creaba un entorno o ambiente de acuerdo a las necesidades del usuario. Por ejemplo, en una escena en un tren, estaban en un tren y se conectaban a la máquina para poder entrar en ese mundo que han creado y sí, pues en el mundo que habían creado. Y de repente aparecen en otro país que estaba como en una guerra o algo así. Pues aunque no tuviera mucha lógica estar en un tren y de repente aparecer en otro, pues en otro país o en otro lugar, estar ahí en el entorno, o sea, pues el entorno fue creado con objetos que el sujeto podía reconocer. Por ejemplo, creo que colocan una alfombra o ciertas cosas que eran muy similares para, o sea, muy familiares para el sujeto. Y esto hacía que él lo percibiera como real o normal. Esta capacidad sensoriomotora se puede utilizar para inducir una sensación de inmersión convincente en un entorno virtual. Incluso cuando las entradas sensoriales son incongruentes, lo que les comentaba anteriormente. Esta integración flexible y adaptable es lo que permite aumentar las capacidades perceptivas del sujeto. La percepción y la acción, ¿vale? La percepción y la acción son procesos estrechamente vinculados, siendo la interacción de la entrada sensorial y la salida motora fundamental. Vale, las investigaciones sugieren que la combinación de estímulos, de estimulación física y visual puedan dar como resultado la suma sensorial y esto puede aumentar qué tan convincente es el automovimiento percibido. La percepción sensorial, por decirlo así, va a depender de la velocidad y de la aceleración, siendo el sistema visual más sensible a la velocidad y el vestibular más sensible a lo que sería la aceleración. Estos factores contribuyen a cómo se inducen percepciones inusuales en los entornos virtuales. Pero aunque la percepción del movimiento y la orientación se puedan alterar en un entorno virtual, la forma en que afecta la salida motora, pues aún se está estudiando, lo cual creo podría considerarse como una limitación. Vale. En un estudio de control motor, se presentó a los sujetos un estímulo visual en un entorno virtual y se les pidió que alinearan un objeto de acuerdo a la vertical percibida. Lo que se observó es que los sujetos no solo alinearon el objeto, sino que también mostraron una tendencia a alinear el brazo con el que estaban realizando la acción, como si se hubiera percibido estímulos de aceleración, ya que, pues como les comentaba anteriormente, el sistema visual es sensible a la velocidad, pero el vestibular es sensible a la aceleración. Y en este caso, en el caso del estudio, solo se estaban presentando estímulos sensibles al sistema visual. Además, se observó que cuanto más convincente era el movimiento propio percibido, mayor era la respuesta motora. Se realizaron otros estudios también de estabilización de la cabeza y del control postural, en el que los sujetos expuestos a aceleraciones físicas, mientras veían una escena visual direccionalmente discordante, las respuestas significativas de estabilización de la cabeza dependían de la dirección del flujo visual, a pesar de que la información visual era discordante con el estímulo físico. Cuando yo estaba leyendo esto, estaba pensando como cuando uno, bueno, realmente no en ese momento, pero sí luego cuando iba camino al trabajo e iba en el coche, yo, o sea, pensaba como que es como cuando vamos a tomar una curva y nuestro cuerpo, o bueno, podemos verlo en ese momento, pues, que cuando vamos a tomar una curva, nuestro cuerpo se tiende a ir en dirección contraria al sentido de la curva, pero nuestra cabeza sigue la dirección de la curva, es decir, la dirección contraria a nuestro cuerpo. Vale, pues dentro de los efectos secundarios de
pues sí, de lo que vendría siendo la utilización o la implementación de los entornos virtuales, se realizó un estudio en el que se le realizó a los sujetos como una especie de sensibilización durante un tiempo prolongado y luego se les realizó una inmersión en un entorno virtual. Los sujetos mostraron cierta adaptación a este entorno virtual, incluso unos días después. Los efectos secundarios aparecieron inmediatamente después de la reinmersión en el entorno virtual, es decir, que no fue necesario volver a sensibilizarlos. El estudio también sugiere de la presencia de respuestas motoras automáticas inexactas, no adaptativas en sujetos, no adaptativas en sujetos regulares, debido a la recalibración de la coordinación visual, vestibular y somatosensorial, lo cual implica un riesgo. Esto pues también era lo que les decía al principio, de que es como que nuestro sistema, si nuestro sistema perceptual y somatosensorial como que se acomoda, sí, como que se reacomoda a la presentación de los estímulos, o sea, de los nuevos estímulos ya, los que vendrían estando dentro del entorno virtual. Sin embargo, en pacientes con un déficit perceptual o motor, la inmersión en un entorno virtual sí que puede moverlos de un estado desadaptativo a uno adaptativo. Aunque en el artículo también se comenta que eso aún requiere pues de mayor investigación. Pues nada, esta era la presentación del artículo y pues no sé si de pronto tendrán alguna duda o algún comentario que hacer. No sé cómo lo manejaremos, si de pronto la profesora habilitará un chat o algo así o un foro. Y pues nada, cualquier duda o si inquietud con el tema también, pues si habilitan el foro me lo podrían comentar y si sé la respuesta, pues con mucho gusto.